El 28 de octubre de 1943, un barco desapareció. Frente a testigos, no fue magia, no fue un error. Lo que sucedió en Filadelfia rompió las leyes de la física. Hombres se fundieron con el acero del barco, otros desaparecieron frente a sus familias, y el gobierno, durante 80 años, se aseguró de que nadie hablara de ello. ¿Es posible que el acero sólido se comporte como el agua? ¿Es posible que un objeto de miles de toneladas aparezca en un lugar y aparezca en otro cientos de kilómetros en un parpadeo? La historia oficial nos dice que no. Nos dice que el experimento Filadelfia es solo una leyenda urbana, un cuento de marineros borrachos y teóricos de la conspiración. Pero la historia oficial miente. El 28 de octubre de 1943, en los astilleros de Filadelfia, el ejército de los Estados Unidos realizó una prueba que desafió todas las leyes de la física conocida. No buscaban una nueva bomba, buscaban algo mucho más peligroso, la invisibilidad total. Pero al encender los generadores, abrieron una puerta que no sabían cómo cerrar. Lo que regresó de esa oscuridad no fue un barco victorioso, fue un ataúd de metal lleno de hombres, cuya estructura molecular había sido alterada para siempre. Marineros fundidos con las paredes, hombres que se desvanecían frente a sus familias. Meses después, y encubrimiento que ha durado 8 décadas. Prepárate, porque vamos a descender a las profundidades del proyecto Rainbow. Para entender la magnitud del desastre, debemos entender quiénes pusieron las bases. En plena Segunda Guerra Mundial, el radar alemán estaba masacrando a la flota aliada. La Marina necesitaba una solución radical. Reclutaron a las mentes más brillantes de la historia, Nikola Tesla y Albert Einstein. Tesla, el hombre que dominaba el rayo, fue el primer director del proyecto. Él propuso utilizar gigantescas bobinas electromagnéticas para crear una burbuja de energía que desviase la luz y las ondas de radar. Pero Tesla, en las pruebas previas a los barcos pequeños, vio algo que lo aterrorizó. Los animales que ponían a bordo regresaban con daños cerebrales o simplemente no regresaban. Tesla advirtió al gobierno: la mente humana no puede soportar el estrés de una desmaterialización. Pero los militares, ansiosos por ganar la guerra, lo ignoraron. Tesla, poco antes de morir en circunstancias extrañas, en 1943 se retiró del proyecto, sabiendo que aquello terminaría en una masacre. Fue entonces cuando Einstein tomó el mando, aplicando su teoría del campo unificado, intentando conectar la gravedad con el electromagnetismo. El objetivo era curvar el espacio-tiempo alrededor del USS Bridget. Lo que no calcularon fue que curvar el espacio también curvaron la biología humana. El USS Bridget era un destructor imponente. El 28 de octubre, el barco estaba cargado con toneladas de equipos electromagnéticos experimentales, 4 generadores masivos, miles de metros de cable magnético y una bobina de inducción que hacía que el aire se sintiera cargado de estática. A las 9 a.m. se dio la orden. Los interruptores se cerraron y un zumbido de baja frecuencia comenzó a sacudir los muelles de Filadelfia. Los testigos en barcos cercanos, como el SS Andrew Furuseth, informaron que una niebla verde esmeralda, espesa y brillante, empezó a salir del agua. No era una niebla normal, parecía plasma vivo. El Bridget empezó a vibrar violentamente. De repente hubo un destello azul cegador y el barco desapareció. En ese momento ocurrió lo imposible. El Bridget se materializó instantáneamente en Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia. Los controladores de Norfolk vieron un destructor aparecer de la nada, en medio de su bahía, rodeado de esa misma luz verde. Estuvo allí varios minutos, como un fantasma en el agua, y luego volvió a desaparecer en otro destello sónico. Había logrado la teletransportación, pero el precio se estaba pagando en ese mismo instante, en la cubierta del barco. Cuando el brillo finalmente se materializó en Filadelfia, el silencio fue absoluto. Los oficiales que subieron a bordo para inspeccionar el éxito se encontraron con una escena que les marcaría por vida. El aire olía a ozono y a carne quemada. La descripción de los supervivientes es la parte más oscura y agresiva de la historia. Al alterarse el campo electromagnético, los átomos de los marineros se separaron. Cuando el barco volvió a su estado sólido, los átomos de los hombres se mezclaron con átomos de acero. Hombres de metal. Había marineros que tenían los brazos enterrados dentro de las planchas de acero de la cubierta.
no estaban atrapados entre el metal, era parte del metal. Sus huesos y el hierro se habían convertido en una sola cosa. El horror de la fusión se dice que encontraron a un hombre cuya cabeza sobresalía del suelo, mientras que el resto de su cuerpo estaba sumergido en el acero sólido de la sala de máquinas. Estaba vivo, gritando, mientras sus órganos funcionaban dentro de una viga de hierro. Combustión espontánea, otros marineros simplemente ardieron. Un fuego azul brotaba de sus poros y nada podía apagarlo. Eran antorchas humanas que caminaban por la cubierta hasta que se convertían en cenizas. La marina ordenó inmediatamente el aislamiento total. Los muertos fueron extraídos con sopletes, cortados a trozos del barco junto con la carne de los marineros, para que nadie viera la fusión. Aquellos que no murieron sufrieron un destino quizás peor. El experimento había dañado su conexión con nuestra realidad. Muchos supervivientes empezaron a sufrir lo que el marinero llama el congelamiento. De repente, un hombre podía estar cenando con su familia y quedarse inmóvil, volviéndose transparente ante los ojos de sus hijos. Podían pasar horas en este estado, atrapados entre dimensiones, incapaces de hablar o moverse. Hubo informes de marineros que en medio de bares en Filadelfia empezaron a brillar y simplemente se desvanecieron a través de las paredes, desaparecieron para siempre. El gobierno los encerró en hospitales psiquiátricos militares bajo nombres falsos, tratándolos como si estuvieran locos, para que nadie creyera sus historias. El daño neurológico era total: esquizofrenia, pérdida de memoria y una sensación constante de que ya no pertenecían a este mundo. Todo esto habría sido enterrado si no fuera por Carl Allan, conocido como Carlos Allende. En los 50 años, Allende comenzó a enviar cartas al investigador Morris Jessup. Allende afirmaba haber visto la desaparición del Bridget desde el muelle y describió los efectos secundarios con una precisión física aterradora. Él fue quien reveló que los hombres se fundieron con el metal. Jessup, al investigar, fue llamado por la Marina. Le mostraron un libro de su propia autoría, que había sido devuelto para los militares, con anotaciones de 3 colores diferentes, escritas por personas que parecían tener un conocimiento no humano del universo. Cuando Jessup estuvo a punto de publicar la verdad definitiva sobre el Bridget, fue encontrado muerto. ¿Se suicidó por presión o fue la última víctima del experimento Filadelfia, para asegurar que el portal permanecería cerrado? Hoy el USS Bridget oficialmente no existe más. Fue desguazado en Grecia, bajo otro nombre, pero los rumores dicen que el acero de ese barco sigue vibrando. Se dice que la tecnología que se probó ese día fue la base del proyecto Montauk, donde se intentó viajar en el tiempo, de manera controlada. El experimento Filadelfia nos recuerda que hay fuerzas en el universo que no estamos listos para tocar. Aquellos marineros no fueron héroes de guerra, fueron sacrificios humanos en el altar de una ciencia prohibida. ¿Están sus átomos todavía flotando en la niebla verde? ¿Es posible que en algún lugar de la bahía de Filadelfia el tiempo siga roto? No olvides dejar tu comentario. Si crees que esto es solo una historia, pregúntate por qué el gobierno de los Estados Unidos sigue clasificando estos archivos 80 años después. La realidad es mucho más frágil de lo que piensas.